Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en Juan Pedro Cocina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso ramen con ingredientes que son fáciles de encontrar en Latinoamérica, ya que siempre me escriben en los comentarios que es difícil conseguir algunos productos en sus países. Así que vamos a intentar hacerlo con productos que tenemos en la nevera o que podamos conseguir en cualquier supermercado, así que comencemos. Para empezar a entender esta receta vamos a dividirlo por partes. Lo primero que haremos será hacer un caldo de pollo. Lo segundo que haremos será cocinar un trozo de cerdo o de cochino. Lo tercero será hacer unos huevos con una yema cremosa. Y por cuarto, los fideos, que en esta ocasión utilizaremos espaguetis. Vamos a comenzar haciendo un buen caldo de pollo potente, que será lo que le dará más sabor al ramen. En una olla grande con agua caliente vamos a añadir una zanahoria picada, un trozo de jengibre picado con todo y su piel, 2 dientes de ajo aplastados con todo y cáscara, una cebolla grande picada por la mitad, unas hojas verdes de parte del puerro, también conocido como ajo porro, y por último vamos a añadir los huesos o cáscaras de pollo. Este paso es opcional, pero yo, para darle más sabor, voy a colocarle un cubito de caldo de pollo para potenciar todo esto y lo llevaremos a hervir durante 1 hora. Cuando todo esté hirviendo, va a empezar a salir las impurezas del hueso del pollo. Esta espuma simplemente la quitaremos con la ayuda de una cuchara y de esta manera obtendremos un caldo de pollo muy limpio para nuestro ramen. En el ramen tradicionalmente se utiliza cochino o cerdo, puerco o chanchito para acompañar los platos como proteína principal. Yo en este caso fui al supermercado y conseguí esta pieza de tocino, tocineta o bacon ahumado. Le voy a hacer unos cortes muy superficiales en la parte de arriba por si acaso no se vaya a querer contraer. Y lo vamos a llevar a una sartén caliente para dorarlo. Trataremos de hacerle una costra muy crujiente. Introduciremos esta pieza de carne dentro de nuestro caldo de pollo y lo dejaremos cocinar durante 30 minutos. Ahora, en una olla aparte con agua que esté a punto de hervir, vamos a poner un chorro de vinagre y vamos a poner a cocinar algunos huevos durante 6 minutos. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente y no recién sacados de la nevera, ya que si están fríos, al ponerlos en agua caliente, la cáscara se va a reventar. Los sacamos y cuando pasen 6 minutos, los pasamos a un bol con agua fría y hielo. Con esto lograremos detener la cocción para que la yema quede cremosa, así que luego los pelaremos para quitarle la cáscara. Hagamos la tercera parte de la receta. En una olla vamos a poner 1 taza de salsa de soja y media taza de mirin. Y como sé que la mayoría me van a decir que eso no se consigue en sus países, simplemente lo van a suplantar por 2 cucharadas de agua y 1 cucharada de azúcar blanco. A esta salsa la vamos a aromatizar agregándole algunos trozos de jengibre picado con piel, 2 dientes de ajo aplastados y un poco de la parte verde del puerro. Lo calentaremos hasta que esté a punto de hervir, lo apagamos y lo dejaremos enfriar. En un bowl vamos a añadir la panceta de cerdo ahumada, los huevos y verteremos la salsa ya fría y la dejaremos marinar dentro de la nevera unos 30 minutos. En una tabla y con la ayuda de un cuchillo vamos a picar un poco de la parte verde de una cebolleta. También cortaremos unos bastones de zanahoria que utilizaremos para la decoración de nuestro ramen. Vamos con la última parte de nuestro ramen. De ser posible, estos son los fideos que deberíamos utilizar, que son los típicos que vienen deshidratados y que se hacen en agua tibia durante 3 minutos. Pero como sé que me van a decir que no los pueden conseguir, vamos a hacerlo con espagueti. Para esto vamos a llenar una olla de agua y le vamos a añadir una cucharadita de sal o una cucharada grande y le vamos a añadir 1 cucharada de sal y 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Esto hará ablandar nuestra pasta para que sea igual a la de los fideos. Utilizaremos los espaguetis más finos que puedan conseguir. Estos que tengo aquí son de 1.4 milímetros de grosor y miraremos en el empaque cuántos minutos hay que cocinarlo. En mi caso decía que son 7 minutos, así que lo vamos a cocinar 1 minuto más que el indicado. Cuando lo tengamos listo, los vamos a colar y los reservaremos aparte. Antes de pasar a emplatado, vamos a cortar en finas lonchas el cerdito ya marinado en nuestra salsa. Cortaremos el huevo por la mitad y veremos cómo la yema está súper cremosa por dentro. Para el montaje del plato necesitaremos un bol o un plato de sopa que sea hondo. Si es de anime, pues sabrá mucho mejor. Añadiremos los espaguetis de forma ordenada y cubriremos 3/4 partes del tazón. Ahora, estos fideos los cubriremos con caldo de pollo que esté hirviendo. Si se les derrama un poco como a mí, no pasa nada. Lo limpiamos y seguimos añadiendo un cucharón de salsa donde marinamos la carne. Ahora sí, agregamos las lonchas de cerdo, la zanahoria, el huevo partido por la mitad y decoraremos con un poco de cebolleta.
Y aquí lo tienen amigos, un delicioso y exquisito ramen casero con ingredientes que se pueden conseguir en Latinoamérica de manera fácil. Ahora, díganme ustedes qué les parece esta receta. Si les gustó, por favor, regálenme un like, porque si estas recetas son muy apoyadas, traeremos muchísimas más al canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de las siguientes recetas de comida japonesa. Yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima ocasión.